ninguna de nuestras solicitudes, estamos avanzando muy bien. Entonces, creo que nuestra universidad se está distinguiendo ser muy, muy innovadora. Y bueno, entonces vamos a reforzar mucho de estos conocimientos. Antes de iniciar, por favor, quisiera pedirles que se mantengan muy atentos con el audio de sus equipos. Es muy importante, mantengamos en mute para que podamos comunicarnos muy bien. Entonces, por favor, les solicito esa atención. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a la expositora del día de hoy, que es Isabel Dávila Maguiña, ella es especialista encargada de la evaluación de solicitudes de patentes farmacéuticas y biotecnológicas en Indecopi, ¿no? Ella nos va a dar esta primera que es introductoria al sistema de patentes. Le agradecemos mucho su tiempo y su muy buena para estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y bueno, le cedemos la palabra. Muy buenas tardes para todos y que tengamos una excelente jornada. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación y por la gran acogida. Me alegra enormemente la invitación de la Universidad Peruana, la universidad que ahora estamos, que ya son 3 años que va participando en el concurso de invenciones, la Universidad Peruana del Norte, ¿no? Y bueno, se han presentado con más de inventos en nuestros concursos. Así que hay mucha creatividad. Estudiantes están participando de concursos. Eso quiere decir que ellos también tienen mucho conocimiento de este sistema, el sistema de patentes, ¿no? A lo largo de los años, el sistema de patentes no es muy conocido porque nuestros solicitores... perdón, ¿podrían bajar el micro? Bien, como les mencionaba, alrededor de todos estos años, nuestras patentes nacionales han estado de 100 o 105 por año, ¿no? Ahora, estos últimos 4 con la subdirección de promoción al patentamiento, ya aproximadamente 350 solicitudes de patentes, ¿no? Pero queremos más y creemos que nuestro pilar está justamente en las universidades, ¿no? Porque ustedes como investigadores, como sociedad emprendedora, pueden hacer crecer nuestra industria peruana y también en el sistema de patentes. ¿Por qué no beneficiarse de todo este sistema de patentes? Bien, empezamos con una introducción al sistema de patentes para saber qué cosa es, a qué le llamamos. Todos decimos patenta, tienes una patente o no tienes una patente, refiere qué es lo que podemos patentar y qué es lo que no podemos patentar. Todas estas preguntas hoy iría a la, ¿sí? Bien, iniciar, sus preguntas las pueden mencionar por chat y yo a la primera, esta va a tener 2 fases, una fase de introducción y la fase de qué es lo que podemos hacer o cuáles son los programas que tenemos como promoción al patentamiento para las universidades, para las empresas, para los inventores. Entonces, al finalizar la parte, voy a leer algunos comentarios o algunas preguntas me quieran hacer mediante el chat, finalizar el otro ciclo de preguntas, ¿sí? A ver, empecemos. Bien. El sistema de patentes está enmarcado dentro de la propiedad intelectual, ¿ya?, que está directamente relacionada con las creaciones, con las creaciones de la mente, tales como las invenciones, obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes, los modelos utilizados en el comercio. Ellos incluyen a propiedad intelectual, aquello que tiene nuestra capacidad humana de inventar, de crear,
de algo producido por nuestra mente, por nuestra... Pero la propiedad intelectual se divide en derecho de autor y propiedad industrial propiamente dicha. Derecho de autor son aquellas obras ya escritas, ya sean musicales, dramáticas, artísticas, audiovisuales. Todo ello, incluso el software, incluye de autor. Y propiedad industrial propiamente dicha están los signos y distintivos y las invenciones o nuevas técnicas. En signos y distintivos tenemos marcas, los nombres comerciales, las denominaciones de origen y los lemas comerciales. Todos ellos son propiedad, registros de signos y distintivos. Por ejemplo, la marca Coca-Cola, ¿no? Como producto o servicio, el nombre comercial IBM, que identifica a la empresa, ¿no? La denominación de origen, bueno, aquí en el Perú tenemos las denominaciones Pisco o Pisco Perú, como también hay Pisco chileno, ¿verdad? Y la comercial es aquella, el nombre o la característica de una marca. Por ejemplo, el tiempo vale más que el dinero, como la Coca-Cola. Bueno, ahora no me acuerdo. ¿Alguien sí se acuerda? El sabor, no, hola, ¿no? El sabor del Perú. Bueno, eso es un lema, ¿no? Para diferenciarlo de la marca. Y la otra propiedad industrial es las invenciones. Las invenciones que están enmarcadas dentro de los inventos, de dichos patentes, que se refieren a autos o a procesos. Y diseños industriales, que son las características del producto. Los diseños industriales son, por ejemplo, las formas estéticas, la forma de las huellas, el diseño de zapato, el diseño de nido, todas ellas que tienen una característica, la forma estética. Pero si hablamos de función o de características técnicas, hablamos de inventos o productos. Poco a poco vamos a saber eso. Pero en la propiedad intelectual se divide en 3 campos: derecho de autor, propiedad industrial, signos y distintivos e invención. Entonces, ¿a qué se le denomina patente? Solamente a los inventos. No podemos decir tu marca, porque esa es un registro. No podemos decir patenta tu obra, o patenta tu novela, o patenta tu libro, o patenta tu canto, tu canción. Eso corresponde a un registro de derecho de autor. ¿Sí? Y también tenemos a las que le llamamos registros sui generis. Aquellos que son, que no se pueden definir, no se pueden decir una patente, pero sí un registro único. Y eso se le da a las variedades vegetales. Por ejemplo, como variedad vegetal, el quión grande, ¿no? Existen los quiones de formas de un tamaño más o menos regular, pero hay una variedad nueva que tiene un quión muy grande, ¿no? De tamaño 10 metros. Y esa es una nueva variedad porque todas las plantitas de esa característica tienen esa misma estructura morfológica, ¿no? También las variaciones en el caso de rosas o de claveles, ese conjunto de unión entre una rosa blanca, chispas moradas, ¿no? Y que tengan esa misma característica, pueden tener su registro por vegetales. Y bueno, los conocimientos colectivos, que son aquellos conocimientos ancestrales. ¿Qué pasa? Una comunidad, tenemos gran diversidad biológica, las comunidades indígenas obtienen o tienen conocimientos de plantas que la usan para tratamiento
para un tratamiento milenario. Entonces, ese conocimiento que de repente no tiene un sustento técnico, científico, ¿no? La podemos llevar mediante ¿qué? Mediante un acuerdo entre un inventor que quiere acceder a ese conocimiento para llevar a cabo una solución científica, ¿no? O darle un sustento científico. Entonces, se denomina este conocimiento hacia el inventor para que el inventor produzca un invento, ¿no? Pero ¿a cambio de qué? A que la comunidad reciba algunas reglas por dar a conocer ese conocimiento. Entonces, eso también es un tipo de registro que llevan a cabo las comunidades ante Indecopy. Comunidades revelan sus funciones, sus plantas y el medio de uso a Indecopy. Lo reserva y si es que un inventor o un científico, alguno que quiere tener este conocimiento, pues tiene que una comunicación con la comunidad que tiene ese, ¿no? Entonces, eso se lleva a cabo un registro dentro del Indecopy. Y esas son todas las divisiones que tiene el intelectual. Derecho de autor, está acá la oficina, la dirección de derecho de autor. Los signos y distintivos, dirección de signos y distintivos. Y nosotros que tenemos las invenciones, los inventos, diseños industriales y los registros sui generis se lleva a cabo en la dirección de invenciones y nuevas tecnologías. Bien, y como hablamos de invento, nos vamos a en invenciones y nuevas tecnologías. Y para hablar sobre qué es una patente. La patente no es el producto, la patente es el registro. Es el registro como hecho que le confiere el Estado del Indecopy al dueño de la invención para su explotación exclusiva. Es decir, que con este registro él obtiene un monopolio comercial. ¿Dónde? En el territorio donde lo solicita la patente. ¿No? Por un periodo determinado, no es un periodo indeterminado, ni tampoco es renovable, solamente es un periodo de tiempo. En este caso, si habla de una patente de invención, es de 20 años. ¿A cambio de qué? A cambio de que el inventor de esa invención diga cuál es la tecnología que ha puesto o que ha puesto de su conocimiento de este invento, ¿no? Entonces, cuando hablamos del registro y del derecho que ha obtenido. ¿El derecho de qué? Para explotar su invento. ¿Sí? ¿Cuáles son las características? Pues es siguiente, es decir, que si se obtiene patente, excluye a terceras personas que copien el invento. Es territorial. ¿Por qué? Porque solo tiene validez en el país o en la región donde se ha concedido. Es decir, si yo obtengo patente en el Perú, solamente va a ser válido en el Perú. Si inicio mi trámite en Colombia, solamente va a registrar y obtener el beneficio en Colombia. Obviamente, si en Perú y en Colombia tienen la patente, en esos dos países va a estar protegido. Tiene ciertos requisitos, no es que yo presento y me van a otorgar porque yo digo que sea nuevo, cumple o que es nuevo. Hay ciertos requisitos que debe de cumplir para obtener el registro y el otorgamiento de la patente. Y tiene vigencia. En este caso, si es que es una patente de invención, la vigencia es de 20 años. Y si es de utilidad, es de 10 años. Ya vamos a ver más adelante cuál es la diferencia.
Bien. Y hablando de diferencia, existen tipos de patentes. En específico se refieren a dos tipos, la patente de invención y la patente de modelo de utilidad. ¿Qué protege? Una patente de invención puede proteger un procedimiento y un modelo de utilidad siempre es un producto. ¿Un proceso puede ser modelo de utilidad? No, siempre un proceso es una patente de invención. Bien, la diferencia entre patente y modelo de utilidad se refiere por los requisitos. Una patente de invención tiene los requisitos de nivel inventivo y aplicación industrial. Mientras que el modelo de utilidad solo se refiere a edad y ventaja técnica. Vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. ¿Cuál es la diferencia entre ventaja técnica y nivel inventivo? Y vigencia, como les mencioné, la patente de invención vigencia de 20 años y el modelo de utilidad de 10 años. ¿Puede ser renovable? No son renovables. Una vez que termina la vigencia de la patente, estas pueden ser, digamos, copiadas por terceras personas, ¿no? Y eso es lo que a través de los años ha derivado mucho las tecnologías, ¿no? Y se han ido modificando y mejorando las tecnologías. ¿Por qué? Porque estas tecnologías, al ser libres, al algún momento reproducidas por terceras, estas terceras personas pueden modificar y así ampliar nuestro campo técnico. Si ustedes recuerdan, bueno, no creo o hayan visto algún teléfono de hace 30 años o los primeros celulares que hicieron en los 90s, y con los de ahora, ¿alguien está modificaciones? Pero, bien. Y como les mencionaba, si hace 30 años con los de ahora, cada vez, ¿no? Y esto es porque la tecnología va cambiando. A ver. Bien. Es patente de invención, por ejemplo, aspirina como medicamento. Por ejemplo, el primer mouse, que esto fue, parece que en 1980, el primer mouse, que en verdad era como un ratón enorme, comparado con complejos multivitamínicos, esto nuestra diversidad biológica permite que tengan patentes de productos naturales, en la cual se pueden implementar o combinar ciertos productos que tienen propiedades vitamínicas, ¿no? Para combatir ya sea la anemia, para combatir ya sea la enfermedades como la diabetes, en este caso, ¿no? Que se ha demostrado actividad o que se puede consumir en pacientes diabéticos, ¿no? Porque tiene azúcares metabolizados en el organismo, como que también es un nutritivas y hormonales. Modelo de utilidad, por ejemplo, las pajillas, ustedes saben, las pajillas para jugos que tienen estos pliegues, que es la única modificación que ha hecho. El modelo de utilidad es un producto, básicamente es un producto que existe en el mercado, se le está adicionando ciertas modificaciones para permitir tener alguna ventaja o mejor funcionamiento, una funcionalidad. En este caso, se sabía en las pajillas, pero era muy difícil cuando estas se doblaban, por ejemplo, en un niño o para jugos de líquidos
¿no? No se podía tomar con estas pajillas. Entonces, con estos pliegues se puede permeabilizar estas pajillas, bueno, y que no se atraque estos líquidos, ¿no? Una modificación de algo que existe. Otro ejemplo, las de hielo. Estas cubetas de hielo, lo que el inventor quiso o vio es que cubetas de hielo que existían no tenían tapa. ¿Qué hizo? Le puso una tapa. Y además le puso una pequeña modificación, inclinación entre las cubetas. Y que ustedes pueden ver una pequeña inclinación en las cubetas para que esto por presión salgan los hielos rápidamente. Entonces, una modificación de algo que ya existe. El equipo de vidrio, por ejemplo, este equipo que servía para taladrar, ya sea maderas, ya sea placa, que se utiliza en diferentes industrias, lo modificó para que cortes perfectos en vidrios, posteriormente en losetas. Solamente modificó la parte final de este equipo, ¿no? De este equipo taladro. El dispensador de servilletas, por ejemplo, ¿qué se dio cuenta el señor? El señor se dio cuenta de que en los restaurantes, cuando sacaba o dispensaba servilleta, salían 2 o 3. Entonces le puso un mango estirable, presionable, para que cuando salga una servilleta, salga de una en una, ¿no? Modificación de algo que ya existe. Entonces, es decir, que los modelos de utilidad tienen una funcionalidad o van a resolver un problema específico de una función diferente. En cambio, patente de invención es un poco más complejo, necesita ser observado, necesita una habilidad diferente para ser considerado patente de invención. Y como nosotros sabemos los requisitos que tiene una patente, ya sea de modelo de utilidad o patente de invención, es el requisito de novedad. Novedad tiene que ser a nivel, es decir, que no deba existir en el mundo las mismas características que tiene nuestro invento, ¿no? Y la novedad se describe que no debe tener ninguna, ¿no? Ya sea en una anterior, ya sea en entrevistas, ya sea en las tesis, ya sea en redes sociales, ya sea en noticias, siempre que ésta tenga una fecha cierta. A eso lo llamamos eventos antecedentes, ¿no? En el Perú hay sin embargo, en el Perú hay digamos, un plazo de gracia. Establece para aquellas divisiones que ya han sido presentadas, por ejemplo, en algún congreso. Ustedes como universidades de repente en un congreso o participan en una revista o de repente ya tienen su tesis y ya lo colocaron en la biblioteca de la universidad. Entonces la ley prevé para esto el plazo de gracia. ¿Qué quiere decir? Que ese plazo es que le otorga a ustedes un plazo de gracia, un año. Es decir, que en ese año ustedes pudieron haber divulgado, ¿no? Y los teniendo como novedad, ¿no? Siempre en cuando esté dentro del año de gracia, ¿no? Desde la primera divulgación presente la solicitud. Oh, qué bien, un año de gracia, o sea, puedo divulgarlo y de ese año presento mi solicitud. Bien, pero si quiero presentarlo, por ejemplo, en Estados Unidos o lo quiero presentar en otros países, si ya no me coge este plazo de gracia. Este plazo de gracia solamente es para Perú y para la comunidad andina, más otros países no. Y otros países que tienen plazo de gracia de otros no tienen ese plazo de gracia, ¿no? Si tú lo de 2 días antes
fecha. Entonces, para eso cuenta como divulgación y por lo tanto es denegado por novedad. Sí, pero yo misma fui, o sea, nadie me copió, yo no copié a nadie, fui la que divulgaste. Entonces esas cosas hay que tener un poco de cuidado. Si yo quiero ir, por ejemplo, muchos estudiantes lo que llevan a cabo es concursar a que su tesis o su trabajo de investigación sea financiado por algún organismo. Entonces, para divulgación, ¿cierto? Entonces deben tener en cuenta este criterio, ¿no? Pueden dar información para otra institución, sí, siempre en cuando no sea divulgada con fecha cierta en alguna revista o en la radio o en redes sociales, ¿no? Ahora se está en el criterio de presentaciones para esto. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Y tener en cuenta que, como les decía, que no todos los países tienen este plazo, este año de gracia. Esto también se está en las tesis. Generalmente las tesis son hechas por los estudiantes de 2 o 3 personas. ¿Quién va a hacer la tesis? ¿Verdad? A veces la enamorada, a veces el mejor amigo. Y rompen, estando en la tesis, rompen. Pasado, han habido una estudiante que llegó a la oficina mencionando de que con él han obtenido sus resultados, pero ¿qué pasó? En el camino terminaron. Y el enamorado con otra chica y siguieron realizando investigación. En total, habían 2 invenciones con las mismas características. Bien, y el estado de la técnica. ¿Qué es el estado de la técnica? Es todo lo antes conocido. Todo para nosotros va a ser nuestros antecedentes. Y como los mencionabas, divulgación escrita, la divulgación oral, muchas veces cuando vamos a los congresos, siempre se tiene en cuenta que alguno de ellos puede grabar esa acción. Entonces, si vamos a estos congresos, divulgar nuestro trabajo, podemos dar información general y no la específica o el problema técnico o cómo lo estoy desarrollando mi invento. ¿No? Podemos dar información general de los primeros trabajos, de las primeras investigaciones que se han hecho, pero no dar la información técnica que puede acarrear que un examinador lo determine como invento no nuevo, ¿no? Y como digo, estas deben tener fechas ciertas. Bien, otros medios de divulgación es la comercialización por la web. Tuvimos el caso de un señor que tenía un invento, bueno, un modelo de utilidad que prácticamente era como camillas para mascotas, pero tenían ciertas características muy buenas, ¿no? Y no había en el estado de la técnica. Pero ¿qué pasó? El señor lo había divulgado, fotos, la forma en cómo se insertaba camita en sus redes sociales, ¿no? Y bajo esa ¿no? ¿No? Ejemplo, si yo tengo una composición que tiene componentes A, B, C, por ejemplo, maca, quinoa y kiwicha, ¿no? Cuya fecha ha sido de enero 20. Eso es mi invento. En el análisis de copia encontramos un documento antecedente de una revista. ¿De qué año? 2018, perdón,
1 de diciembre de 2018. Fecha anterior. Esa es lo que me dije. Y continúa. Mismo inventor. 30 del 2020, cuya composición es A más B más C. Este documento de 2 es un antecedente para mi solicitud. En este caso, sería creo que estuvo al revés. En este caso, si es que esto es una divulgación del junio del 2020, es posterior a la solicitud de mi invento. Lo que yo divulgue posterior a mi solicitud me constituye un documento antecedente. O sea, este D2 no invalida la novedad. Este D tampoco invalida la novedad. Están los 3 documentos o las 3 compuestos de mi invención, ¿sí? Pero este D3, que ha sido publicado en junio del 2018, este sí invalida por novedad mi, y ni siquiera tiene el año de gracia, es anterior al año de gracia. Entonces, con esto puedo decir que el invento ya fue el 30 de junio del 18, ¿no? Por el artículo, por un artículo que el mismo inventor lo puso en una revista, ¿no? Entonces ahí sé que ese invento no es nuevo, ¿sí? Nivel inventivo. En el nivel inventivo, técnica ¿cómo lo he solucionado? ¿Qué yo he puesto de mi invención como técnico para solucionar un problema técnico? Por ejemplo, ustedes saben, bueno, no sé si lo habrán conocido a estos disquetes. Yo todavía los he utilizado en la universidad. Estos disquetes que prácticamente de muy baja memoria, podías 4 o 5 documentos de Word, ya están estos disquetes, se llamaba. Pasamos al CD, ¿no? Que CD también tenía mayor capacidad de almacenamiento, pero el USB ahora tenemos muchos que podemos llevar de un lado a otro, ¿no? Entonces, estas tecnologías han ido cambiando. Es el mismo, podría ser algo que ya existe, modificar ciertas cosas. No, ha tenido que hacerse como decir, revolucionario para llegar, por ejemplo, de un disquete a un CD y de un CD a un USB, ¿no? Los elementos técnicos que tiene USB son distintos a los técnicos que tienen elementos técnicos que el primer almacenador de documentos. El invento no hace que es CD. Probablemente no, tendría que haber analizado mejor esto, cambiar la tecnología para poder tener toda la tecnología para poder obtener este USB. La opción técnica me da el, ¿no? Es decir, el primer mouse que les mencionaba comparado con el último. Porque ya son los inalámbricos, ¿no? Hay un cambio técnico de uno a otro para crear este invento. Eso es lo que evalúa el nivel inventivo. Y la aplicación industrial, eso es lo más fácil. La aplicación es que sea reproducible, basada en la industria o actividad productiva.
¿no? Es decir, que ese invento pueda ser reproducido. Es por ello que las ideas no se patentan, pueden tener aplicación industrial, solamente los productos o los inventos. Ejemplo de nivel inventivo. Un lápiz con anillos pintados de color de mina, ¿sí? Entonces, estos anillos, el cambio de mina de uno a otro lado. El de uno, el documento o el antecedente me define a un lápiz con líneas oblicuas pintadas sobre cara, siendo el mismo funcionamiento. Esta parte me tiene la carga azul y esta parte la carga roja. Igual, estos teniendo la misma funcionalidad. ¿He puesto algo o he cambiado alguna característica en este caso? ¿No? La función es el mismo. No sería inventivo en este caso. Por ejemplo, el sacapuntas es constituido por un cuerpo cilíndrico capaz de contener el polvo resultante al afilar el lápiz. Y este tiene un diafragma para utilizar para diferentes tipos de lápices, ya sea gruesos o ya sea del. ¿Cuál es la ventaja? Sacar de lápices de cualquier diámetro. Esto me permite, modificación, esto es lo que me permite es sacar de diferentes diámetros. ¿Sí? El documento de normal, incluido por un cuerpo cilíndrico y una tapa que lleva un elemento cortante provisto de una entrada. Los sacapuntas que conoce el tenedor para que aquí se almacena lo que queda después de cortar el lápiz. Y un sacapuntas, perdón, y otro documento que es una fotográfica. ¿Por qué es esto un antecedente? Porque esto también tiene aperturas o componentes iguales que este documento de uno, iguales que este documento de uno, que me permite abrir o cerrar el diafragma. Lo hace también la cámara fotográfica o el lente de fotógrafo, ¿no? Para tener una mayor entrada o menor entrada de luz para la apertura del diafragma. ¿Ustedes creen que a partir de esto, combinado con esto, pude haber resuelto este sacapuntas? ¿Cuál sería la respuesta? Yo a ver documentos que ya se en el estado de la técnica, estos dos documentos, podría haber seleccionado sacapuntas para un lápiz grueso y un lápiz delgado. ¿Podría llegar a la misma solución? En este caso, puedo decir que si puedo usar lápiz. Toda una montaña saca lápiz y con el conocimiento de la gráfica, ¿no? Entonces, aquí se puede conocer el nivel inventivo del sacapuntas, ¿no? Más o menos es así el análisis que hace un examinador para determinar si tiene o no nivel inventivo. En este caso, los 10 elementos para combatir la anemia. ¿Sí? Aquí está. Aquí están las pasas. Y yo tiene galletas que combina 10 ingredientes. Si ya el estado de la técnica me dicen que todo ello puede ir la anemia, el hecho de que ponga en una galleta, ¿será de algún nivel inventivo? ¿Tendrá nivel inventivo? Y pregunta, a partir de esta información,
¿podría yo llegar a esta galleta? ¿Qué dicen? ¿Podría ser novedoso? Sí, porque el estado de la técnica no me dice que haya una galleta que tenga esos 10 elementos, ¿verdad? Pero inventivo tendría que sustentar que esos 10 elementos en una galleta produzcan efectivamente esta mejora o para combatir la anemia. Es decir, yo tengo que analizar cuántas galletas la copa un bien. ¿Cuántas galletas para subir hemoglobina el nivel inventivo? ¿Por qué? Porque el Estado, si bien es cierto, me dice que existen alimentos para combatir la anemia, no me dice cuántos así que hacer para su punto la no está en yo central. Es más así como se nivel inventivo. Por ejemplo, Raúl, en patente identificador geológica de un. Y al último, perdón, ahí está. ¿Qué más tenemos? Proceso para obtener óxidos e hidróxidos de calcio y de magnesio y oxílidos a partir de un mineral de dolomita. ¿Alguien está con el micrófono activado? Por apague el micrófono. Gracias. También tenemos el procedimiento para generación de gemelos cigóticos por bipartición embrionaria, que esto fue desarrollado por la Universidad de Chachapoyas. Y también como empresa Bioservice, desinfectante a base de compuestos naturales y su proceso de elaboración. Es un desinfectante de frutas y superficies, ¿no? De superficies. Esto, ¿por qué tiene nivel inventivo? Porque ellos han desarrollado este desinfectante a partir de los naturales, ¿no? Bien, ya vimos cómo se puede utilizar nivel modelo de utilidad. No hablamos de nivel inventivo, hablamos de ventaja técnica. Ventaja como una nueva forma o configuración de datos, ¿no? Estas deben tener una funcionalidad diferente en este modelo de utilidad, ¿no? Y los modelos de utilidad, artefactos, puede ser una herramienta, puede ser instrumento o un mecanismo. Son, como lo dice, un modelo de utilidad, algo útil más que todo para este tipo de modalidad de patente, ¿no? ¿Cuáles son? Vamos a los ejemplos. Por ejemplo, el extractor de oro y cobre. Es un terapéutico ante un solo cuerpo obtener un calzado, ¿no? Cocina modular de bloques con humo, ¿no? Que me parece que en Arequipa hubo un momento donde mamá e hija inhalaron, inhalar estos vapores de esta hierba, ahora no recuerdo, hablaron los de este humo, ¿no? Bien podría ser la solución de este dispositivo modular para generar flujo magnético en diferentes núcleos de tabla de surf dinámica, ¿no? Entonces, estos son los productos que les mencionaba, que ya existen, pero tienen configuración diferente,
una funcionalidad mejorada, ¿no? Bien, entonces, dentro de la legislación, porque nosotros estamos en el sistema de patente, dentro de la legislación, la decisión 4 nos menciona qué es lo que se puede patentar y qué es lo que no se puede patentar. Vamos, no se inventos, no son inventos, los descubrimientos, las teorías científicas, métodos matemáticos. Los descubrimientos, una nueva variedad de un ave, es un descubrimiento en la naturaleza, ¿no? Las teorías básicamente son teorías para el funcionamiento de algo. Entonces, explicación de ello tampoco puede ser dado un invento, ¿no? O los métodos matemáticos que tienen esa misma función, explicar alguna idea, ¿no? Ese tipo de explicación no puede ser considerado patente. El todo o parte de vivos también, porque se establece de que los seres vivos están en la naturaleza. El hecho de que yo lo extraiga no significa que es un nuevo invento, ¿verdad? Las obras literarias y artísticas, porque estas se protegen mediante el registro de los planes, las reglas, métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, los juegos o actividades comerciales. Por ejemplo, con la organización de empresa. Eso no puede ser un invento, ¿no? Porque es una organización más que un invento. Los planes, las reglas, ¿no? Es como organización. Estos no pueden ser considerados inventos. Los programas u ordenadores de softwares, estas son registradas mediante derecho de autor, ¿no? Más de presentar una información, que ustedes están en la universidad, los dípticos, a veces nos tomamos todo el día con colores, viendo dónde va la figura, dónde va el modelo, viendo la expresión más, digamos, más bonita de esta información. Esas no pueden ser consideradas inventos. Hay inventos que sí pertenecen o pueden ser considerados inventos por algún motivo patentables. Por ejemplo, aquellas invenciones contra el orden público moral. Procedimiento para la elaboración de pasta básica de cocaína. Puede ser patentado, ¿no? Un invento. Pero si va en contra del orden público, pues no son patentables, caen en infracción. Intenciones contrarias a la salud o la vida de las personas o de los animales o la preservación de vegetales. Tampoco no son considerados. Mucho en esta pregunta. Y los insecticidas y los herbicidas, porque otra de la vida de los animales, ¿no? De los insectos. Sí, pero ahí se establece más como bien público preservar los vegetales como bien común para la humanidad, ¿no? Entonces, bajo esa denominación, sí se pueden proteger los insecticidas, los herbicidas, las compuestos, ¿no? Y otra vez, las plantas, los animales como tal, no pueden ser patentables, ¿no? La producción de plantas, por ejemplo, las plantas trans, no es posible de patentarlas aquí. En otros países como Estados Unidos sí es posible de patentarlas, pero aquí no. Plantas trans no. Variedades de plantas tienen ya su propio registro sui generis, que es las variedades. Por ejemplo, en Perú tiene una variedad de arroz que es resistente a una plaga. Recuerdo un
escala a la producción de arroz, pero esta nueva variedad es resistente a esa plaga. En el registro de variedad vegetal, pero no de patente, ¿no? Los métodos terapéuticos quirúrgicos para tratamiento humano animal. Imagínense que un doctor crea un procedimiento para, no sé, pues para apéndices sin corte, o eso ya existe. De repente para hacer una cesárea sin y que ese mismo día salga la persona, la paciente, ¿no? que ha obtenido la cesárea. Imagínense ese procedimiento y solamente él lo pueda usar. Todos los médicos que quieran obtener ese procedimiento tendrán que pedirle permiso y pagarle, ¿no? En el sistema de salud eso va en contra de las personas, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, debe ser y métodos que va en lo mismo, ¿no? Si es un método diagnóstico de una enfermedad, no puede ser utilizado, ¿no? Bien, eso es lo que la legislación nos dice, lo que podemos proteger y qué es lo que no podemos proteger patentes, ¿no? Ahora, mencionaba al inicio, otro tipo de registro, el registro de diseño industrial. ¿Qué es lo que les mencionaba? Era que protege la apariencia particular, la forma externa. No tiene que ver nada con funcionalmente o con algún efecto inesperado, en el caso de nivel inventivo. Solamente es lo vistoso en su aparato, ¿no? Y el único requisito que pedimos para este tipo de registro es que sea nuevo. En el caso de diseños industriales como patentes, tiene un plazo de gracia de 6 meses. En el caso de diseño industrial, un plazo de gracia en el caso de tiene el plazo de gracia de 1 año. En el caso de diseños industriales hay un periodo de 6 meses. Ya como lo hemos mencionado, hay que tener a este periodo de gracia si es que lo tenemos que registrar en otro país. Y la apariencia particular es como la parte externa, el contorno, el volumen, los colores, las líneas, la textura de esta forma particular. Y el tiempo de protección, al igual que el modelo de utilidad, es de 10 años. ¿Qué pueden ser? Bidimensionales en el caso de alfombras, de tejidos, de polos, podrían ser registrados de este diseño industrial. O formas tridimensionales en el caso, por ejemplo, de esta toma, ¿no? En forma de 8, una apariencia particular, ¿no? Mallas higiénicas, cómo se unen, en este caso un juego, un material lúdico, en el caso de esto, de la forma de... Y también de los dedos, en este caso que tuvimos registro de un forma del choclo, con la forma de los carros, la forma externa de los carros, que este tipo de registro lo tienen casi todas las empresas, siempre van sacando nuevos modelos y registrando por este tipo de diseño, ¿no? La forma de los test, a ver si ustedes aún así, cuando ven el envase saben cuál es el de la verdad. Igual, los lentes. ¿Qué es lo que se ha concedido a peruanos? Un triciclo de madera, esférico, ¿no? Un diseño de foco,
un diseño de las sandalias, ¿no? Una ornamentación, textiles, eso es lo que han registrado nuestros inventores peruanos, ¿no? Hasta ahí tenemos esos tres tipos de ya sean modelos o diseños industriales. Voy a leer si tienen ustedes alguna pregunta que quieran hacer al respecto de este tema. Tanto gasto, hijo. Buenas tardes. A ver, ¿sí? Buenas tardes. Y con respecto a los costos, varía la patente, bueno, si es un diseño de guía o la elaboración quería saber los costos. Sí, los costos varían de acuerdo a la modalidad. No es que sean de ingeniería o que sean de farmacia, no, es por modalidad. Patención, por ejemplo, tiene un costo de tramitación, que es el que se paga al trámite, que es de 720 dólares. Y cuando ya pasa la fase de 540 para que pase y haga el informe correspondiente, ¿no? Un costo de membresía que le llaman, no se paga hasta el año 20, porque se supone que si lo vas a patentar es porque va a comercializarlo, ¿no? Entonces tiene anual patente. En el caso de modelo de utilidad, por el trámite de 328 nuevos soles. Y igualmente, para que pase el examinador, tiene más o menos el costo de 250 nuevos soles, ¿no? Esta, a diferencia de la pensión, modelo de utilidad no tiene el costo de membresía o pagos de anualidades, ¿no? Esos costos. Y diseños industriales tiene único costo por derecho de trámite, que es de 324 nuevos soles. 160 soles, perdón. Único que establece para diseños industriales. Con respecto a la persona independiente, es diferente. Cuando es una asociación, creo que cuando es asociación es patente, me parece, algo así, es un curso. A ver, gracias. Sí, dentro de nuestro programa, que ahora vamos a ver cuáles son los productos de los inventores, tienen ciertas restricciones o ciertos parámetros de ayuda a los inventores independientes. Y como todos tenemos el Concurso Nacional de Invenciones. ¿Cuál es el objetivo de este concurso? Presenten y que la tasa de presentación de las primeras 100 personas que tienen la solicitud de presentada, pues se les exonera el caso de personas naturales. En el caso de universidades y empresas, no. El año pasado teníamos eso, ahora este año vamos a ver si seguimos con esa misma dinámica. Pero aparte, tienen ustedes que a través de Fondesit, a través de los staffs, obtienen financiamiento para hacer la investigación y con su startup o su empresa. Uno de ellos también tiene un destino de dinero justamente para la presentación de la TUC. Así que tienen eso, ¿no? Por patente de invención. Además, nosotros dentro de nuestro programa lo que hacemos es una gratuita para que ustedes tengan un documento técnico elaborado, lo presenten a Indecopi y que esta tenga 90% de aprobado, ¿no? O que esto pueda ser registrado y tengan la patente correspondiente, ¿no? Y esa guía es gratuita.
Ujú. No tenemos así una diferenciación dentro del trámite, ¿no? Solamente que son apoyos, inventores dentro de nuestros programas. Una consulta, disculpe, Gracias. buenas tardes. Muy buenas Sí, tardes. Una consulta. muy buenas tardes. Respecto al tema de la membresía anual, a ver, ¿qué pasa si es caso en la patente que la persona, por ejemplo, bueno, paga por la invención, paga por la publicidad, pero resulta de que su invento, en este caso, esta invención termina en un desastre, pues, ¿no? No llega a vender ni una, ya el consumidor final, igual tiene que pagar el tema de la membresía anual. En el caso de patente de invención, sí. Ahora, si ustedes, por ejemplo, no sé, como ustedes como inventores independientes, a veces es difícil llegar al mercado, ¿verdad? Es difícil de que esto pueda tener si ustedes están solos, puedan tener el desplegamiento de dinero para marketing, para comercialización y todo ello. Pero lo que se hace como peruanos es unirse, ya sea con la universidad o ya sea con alguna empresa, para que puedan llevar a cabo la comercialización. Y si esto llega al producto al mercado, ustedes puedan tener esa retribución económica, ¿no? Es por ello que se sostiene en ese aspecto el tema de la Claro, vigencia. pero Y es cierto, dentro de nuestra acción, si no hay ese pago por vigencia año, por la solicitud se declara caduca, ¿no? y Ujú. Bien. Eucalipto, eso era lo que yo quería decir y se me fue. Gracias, gracias por la acción. Sí, Elizabeth, hola, soy hola José. José. Tenemos recopilados algunas preguntas del chat, no sé si te las puedo leer. Ya, a ver, léemelas por favor. Del señor Percy Pardo nos dice, por favor, si podría citar un de proceso. Bien, en el caso de proceso, llamamos una patente de proceso a los pasos correspondientes uno para la elaboración o para un efecto como un final, un producto final. Por ejemplo, vi por ahí no sé si lo tienes, José, sobre la producción de gemelos homocigotos en universidad de Sí lo Chachapoyas. tengo aquí. Ya, Dice, eso, por ejemplo, el ejemplo, sí. la pregunta, necesitas los genéticos, el artículo. Por ejemplo, una patente de proceso. Los llegado a proteger la mórula o producto biológico. Por producto biológico, tener un ternero, ya sabemos, ¿no? Es el huevo, cigoto, se demora, el procedimiento normal. Lo que se ha hecho, eso fase de mórula y división celular, lo que han hecho es ese óvulo cortados en una fase específica de esta división celular, cortarlo y insertar en la madre. Ahí no estamos protegiendo ni la mórula, ni la vaca, ni el ternero. Estamos protegiendo el uso en cómo se llevó a cabo ese corte, que es un corte específico. Y eso se hace, sí, tenemos como una patente ya, en donde se hace ese mismo procedimiento de corte. Sin embargo, este procedimiento distinto en una etapa específica con algunos instrumentos específicos dieron el nivel inventivo a esa invención. Esa es un ejemplo de un proceso que no se patenta el procedimiento biológico ni el todo o parte de seres vivos, sino esto en sí. José. Bien, otra pregunta. Sí.
Ok. Eh, Dice el señor Percy Pardo también, una segunda pregunta, si tiene, entiendo, las patentes alcance territorial, ¿por qué una estadounidense tuvo que obtener la licencia patentada por una universidad, por la Universidad Cayetano Heredia? Ah, bien. Eso es la otra, digamos, un tipo de transferencia. Si yo tengo aquí, o sea, en este caso la Cayetano, ojo que todavía no es la patente por una cuestión de contrato de acceso, pero sí este conocimiento y esta tecnología. Entonces, ¿cómo tecnología pueden exportar? O sea, hacer una conversaciones con esta empresa que produce de repente como medicamento o como producto nutricional o en caso de eso está patentando en Estados Unidos está nuestro producto, sino es una licencia, un acuerdo comercial que se establece entre la universidad y la empresa. En esta Universidad Cayetano y un internacional, ¿no? Realmente, seguramente, a la edad es más propio ese tipo de realización. Tenemos otra pregunta del señor, este es del Gonzalo. Medicinal podría patente. Cierto, de que la EFA mencionó para contrarrestar, en este caso, los temblores, no me acuerdo cómo se llama, disminuir tiempo de estos temblores o ataques en la Fornavis. Hemos tenido ya incluso 3 solicitudes internacionales de Estados Unidos y de Europa para obtención de aceite cannabis para el tratamiento de esta epilepsia, ¿no? Para las epilepsias en niños. Entonces sí, es rentable, ¿no? Establece el efecto terapéutico, no es un efecto psicodélico, no es un efecto de otro tipo, ¿no? Extraer, porque químicamente esta tiene un compuesto que tiene el para uso psicodélico, digámoslo así, y otra parte que es la que se obtiene algún beneficio del tratamiento de epilepsia, sacar el compuesto y ponerlo en una formulación del aceite, ¿no? Que está extraída en el del cannabis, ¿no? Entonces, bajo el movimiento, sí, podría ser patentable, ¿no? Porque no estamos obteniendo más que información o un principio activo con utilidad médica. Sí, y sí, en la base de DACOPI ya tenemos 3 solicitudes de procedimientos de obtención de aceite, ¿no? Ok, gracias Elizabeth. El señor Jorge Vanos nos pregunta, en el caso del concreto prefabricado, ¿una forma especial o de bloque de concreto puede patentar? Ya, si es la forma, por ejemplo, el adoquín o el cemento, ya los componentes estandarizados, ¿verdad? Si es la forma, si es un adobe más chiquito, un adobe en forma de corazón o qué sé yo, es la forma externa, pero siguen siendo los mismos entes. Ahora bien, tenemos unas patentes de procedimiento de elaboración de ladrillo, ¿no? A base de otros componentes que entes a los ya conocidos. Entonces, si ese se sustenta en la patente o la compuestos, podría ser patentable, ¿sí? Nosotros
sí, ya lo puedo mencionar, de patente justamente de ladrillos a base de concreto, de cartón pesado, que son los componentes principales, ¿no?, para la obtención de ladrillos que son ecos, ¿no? Entonces, y vamos a cargo, la universidad se fue por el problema técnico, que con los ladrillos que se establecía con una cantidad de cartón, la dureza era menor. Por lo tanto, el ladrillo duraba mucho más. En cambio, con estos componentes diferentes, la dureza del ladrillo era mucho más. Entonces, ahí estaba el técnico, lo que no se conocía. Se conocen ladrillos, pero no se conocen ladrillos estas características y que tenga esa mayor al que existe en la naturaleza. ¿Cómo encontraron esa dureza mayor? Con los lentes que tiene o los nuevos que tiene ese ladrillo, ¿no? Bajo esa denominación se logró obtener la solicitud de patente, ¿no? Porque creo que todavía está en trámite eso. Ok, ¿no se va a responder alguno más o si deseas continuar? Sí, solamente lo último en nuestro programa Patenta. El programa es un programa de la Dirección de Invenciones dirigido a las naturales, dirigidos a empresas y a centros académicos, ¿no?, que orienta al usuario y lo asesora desde la identificación de materia patentable hasta el otorgamiento de la patente o el registro. Nosotros, como CPP o como programa patenta, no damos la patente, pero sí encaminamos a que siga con el trámite correspondiente en sección de invenciones, ¿no?, con los examinadores a cargo. Esta tiene pasos. La etapa 1, recepción de postulaciones, la conferencia de presentación, que esto es realizada en las instalaciones de Indecopy. Bueno, ahora ya no se hace, la conferencia vía web. Pero para mencionarles en esta presentación en qué consiste el programa, cuáles son las evaluaciones, cuánto tiempo ustedes tienen para presentar solicitud y cómo van a ser evaluados, ¿no? Sigue la etapa de evaluación de proyectos, cuyos proyectos son remitidos a nuestros asesores, quienes van a hacer el de viabilidad, el resultado, para saber si esa postulación puede o no puede ser patentable, ¿no? Y si es patentable, van a los talleres de asesoría. Los talleres de asesoría que ahora lo estamos haciendo vía correo electrónico, ¿no? Y la etapa 4, que es informativo sobre el trámite para que ustedes sepan cuál es el trámite, qué es lo que deben hacer para dar la solicitud de patente, ¿no? Y el último, mencionándoles que ya están en las diferentes etapas, a dos alertas que ustedes van a tener en el correo electrónico que me indica cuándo tengo que pagar, qué es lo que debo hacer, cuánto tiempo tengo y todo. ¿Y cómo se establece? Con la postulación, la charla virtual, la evaluación de requisitos. Con ello, si es positivo, a las asesorías personalizadas, ¿no? Y luego la conferencia para el trámite de la solicitud de patente. Nosotros actualmente estamos en el 3, ¿no? Donde estamos recibiendo las postulaciones hasta el junio, ¿no? Aquí tienen el cronograma, cuáles son los requerimientos o los fases tiene cada corte o cada programa. Tenemos hasta 6 cortes en este año definidos. El otro
es el virtual de patentes, que ustedes lo pueden realizar ya, ahora mismo. El objetivo es enseñar, desarrollar de forma introductoria aspectos importantes del sistema de patentes. Esto es un curso libre año y lo mejor de todo es que ofrece certificado de si ustedes aprueban, porque es fácil, si ustedes con una nota de 14, pues van a obtener certificado de aprobación emitido por la Universidad Cayetano Heredia y por el INDECOPI, ¿no? Esta tiene 8 módulos y es accesible a cualquier parte del Perú, ¿no? Y dirigido a todo tipo de interesado. Aquí les dejo donde ustedes pueden entrar y acceder al curso, ¿no? Estos son los 8 módulos que se caracterizan y si aprueban el examen correspondiente o la evaluación final, obtienen su certificado. Como digo, a nivel, esto es un acto entre la Universidad Cayetano Heredia y la Escuela del INDECOPI, ¿no? Son 20 preguntas de opción múltiple y para obtener el certificado deben obtener una igual o mayor de 14, ¿no? Si a la primera no ha sido aprobada, bueno, tienen otra opción, una opción para poder aprobar con esa nota, ¿no? Y si a la segunda no tienen, pues ya están fichados y ceder, no sé. Y bien, esos son los dos que tiene INDECOPI. Ya ustedes también que pueden entrar a nuestra página web www.patenta, es las aplicaciones donde pueden encontrar toda la información y sobre todo para universidades, guías para investigación, qué tipo de acción debo tener como know-how y revelarla, ¿no? Y guías para el investigador, qué pasos debo tener, cómo debo hacer si es que estoy en una universidad como investigador o como inventor, qué es lo que tengo que tener a consideración para tener una oficina de propiedad intelectual en mi universidad. Toda esa información lo pueden buscar a través de nuestras publicaciones. Eso es lo que quería mencionar. No sé si hay alguna pregunta, José. Sí, Elisa, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí. Hay preguntas, las he apuntado aquí, las tengo. ¿Ya? Te las voy pasando. Sí, Respondiendo. por favor. Solo decirles, por favor, que silencien su micro para que no haya interferencias y pueda escuchar a Elizabeth, poder trasladarle las preguntas. Sí, gracias a todos. También anunciarles que en el chat les he compartido el link del curso que justamente ahora último Elis ha estado hablando, para que puedan ir directamente los que están interesados en llevar el curso. Ok, Elizabeth, te traslado algunas preguntas. Y, ujú. Ya. El señor José Chego nos pregunta en relación a lo de las membresías. Bueno, él me indicó por interno que se refería al pago de mantenimiento de invención. Si este pago es fijo porcentaje de las ventas. Bien. Ese porcentaje es fijo. Hay una, me parece que es de 172 soles desde el segundo año del trámite de la solicitud de patente a los 5 años. Cuando se otorga la patente, hasta los 10 tiene otro costo y de 10 años a 20 tiene otro costo, ¿no? En general, me parece que sube 100 soles más, pero ¿no? Ese cobro de membresía. Y no es por ventas, no tiene nada que ver con ello. Ok. Nos indica también el señor Manchego que si ha dado un invento en Perú,
esta es copiada en otro país. Pregunta si el Indecopi apoyaría el inventor o no. Como les mencioné, el registro es territorial, ¿no? Es decir, si yo protejo y mi trámite en Perú, me va a otorgar. Si es que hay otra persona que lo obtiene y lo lleva a otro sitio, lo podrá comercializar, pero no lo podrá patentar. ¿Por qué? Porque no sería nuevo. Ya estaría revelado por ustedes o por usted como inventor. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Lo que hacemos es importar o traer tecnología países que no está patentado acá y comercial. Indecopi como Estado no puede ir a otra legislación e imponer su legislación del país, ¿no? Porque estaríamos en contra de la soberanía de un país. Entonces, no podemos iniciar ninguna, a no ser de que fuera por vía, que es otra comisión que lo ve, que ellos sí hacen una denuncia hacia otra propiedad intelectual, pero porque esta solicitud de patente o la patente en ese país está relacionado con biopiratería. Esa es la única forma en la cual el Estado entra a otra soberanía para actuar. Pero si es por patente o el sistema de patente, no podemos entrar ahí, ¿no? Entonces, de la misma forma, o sea, véanlo de la forma del otro lado, ¿no? Si otra puede llevar esa patente en otro país, nosotros también podemos traer otras tecnologías que no están patentadas acá y comercializarla. Es legal, ¿no? Gracias, Elizabeth. El señor Jorge Pineda nos pregunta, si tuviera una innovación del año pasado, ¿podría patentar? Ya, primero, teniendo en cuenta que es un proceso industrial automatizado. un proceso industrial automatizado. Bien, en general, lo que debemos evitar es que esto sea divulgado. Y como mencioné, si es que el plazo de gracia de 1 año, podemos acogernos ahí, acogernos de este plazo de gracia. Pero si esto ya está divulgado, ya tiene fecha cierta, podría caer en edad, ¿no? Pero sí lo puede presentar, no ha sido divulgado bajo ningún tipo de publicación. Perfecto. Dice Elena Eldres, por ejemplo, si se desea crear un papel higiénico a base de cascarilla de arroz que de su uso se deseche y desintegre al contacto con el agua y así disminuir la generación de residuos sólidos, ¿sería esto patentable? A ver, es un proceso de la cáscara de arroz. No, dice, es crear un papel, el producto, ya. que sea a base de cascarilla de arroz y que después de su uso se deseche y se desintegre el contacto con el agua. Así es, podría ser perfectamente patentable. Es un producto que sí, que cumple con las características de patentable. Es utilizar algo biológico o material de desecho para ir con un tipo de tecnología, producto utilizable. Y eso es materia patentable. Lo que hay que ver es que cumpla con los requisitos.